Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, gusto verlos. Vamos allí a que puedan abrir, los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias al Evangelio de Juan. Seguimos estudiando versículo a versículo el Evangelio de Juan. Ya se acercan al final casi del libro. Seguimos en capítulo 18. Así que vayan allí al capítulo 18. Hoy vamos a ver la porción que está entre versículo 12 y versículo 23. ¿Ya? Juan capítulo 18, versículos del 12 al 23. Y está allí, el título dice: Jesús enjuiciado y negado. Recordemos que la semana pasada quedamos en una escena que incluía a Pedro, ¿recuerdan? A Malco, el siervo del sumo sacerdote, y también a Jesucristo, a unas horas allí antes de su ejecución y también en el momento justo en el cual iba a ser, dice la palabra, allí prendido o atrapado, ¿ya? Jesucristo a punto de ser crucificado, a punto de cargar todos nuestros pecados en la cruz. Pero también veíamos allí en versículo 10 del capítulo 18 que Pedro había desenvainado su espada, ¿cierto? Y había intentado defender a nuestro Señor Jesucristo. Intentó por la fuerza defender su fe, pero vamos a ver el día de hoy en reiteradas ocasiones que no lo pudo hacer con su lengua. Con su lengua no pudo defender su fe. Y como escuchamos la semana pasada, entramos a ver ahora una narración fidedigna con un testigo que estaba allí presente, el cual era el apóstol Juan, ¿cierto? Juan, este testigo fiel, nos indica que Jesús estaba custodiado por todos sus enemigos, ¿verdad? Y entonces van a proceder a prenderle y a empezar a llevar a cabo un juicio en su contra, en contra de su vida. No el juicio más legal ni más justo que se haya visto en la historia de la humanidad. Era todo lo contrario, el juicio más injusto. Y vamos a ver dos escenas que ocurren en el mismo lugar. Una narración que contiene dos elementos pero que están unidos de una manera que conforman uno solo. En líneas gráficas o en literatura se llama yuxtaposición. Son dos elementos que logran ser uno solo. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a pasar de ver a Jesucristo ante el sumo sacerdote, luego hay una pausa en la misma escena, a otro lugar pasa Juan, a Pedro negando a Jesús en el patio de Anás, y luego volvemos a ver en esta misma escena a Jesucristo siendo interrogado por Anás, ¿cierto? Entonces estos dos elementos están unidos de manera que conforman uno solo. Juan cambia allí los lentes y hace un enfoque, digamos, como en esta misma sala, y pasa de un lugar donde está ocurriendo algo a otro lugar en esa misma sala donde está ocurriendo otra cosa. Entonces, como les decía, el arresto le entrega a nuestro Señor Jesucristo y la negación de Pedro por otro lado. Y en esta narración se van a develar dos grandes cosas, dos verdades fundamentales, querido oyente. Por un lado, la gloria y la fidelidad de Cristo, como escuchábamos allí en las canciones, y por otro lado, totalmente distinto, tenemos la infidelidad de Pedro o del hombre. No me gustaría solo que viéramos a Pedro allí, sino que cada uno de nosotros se pudiera ver en ese lugar de Pedro. Por un lado, la fidelidad total de nuestro Señor Jesucristo y por otro, la infidelidad de Pedro. Y todos nos vemos reflejados allí, como les decía. El amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en esta semana que se denomina la Semana de la Pasión. ¿Por qué? Por el amor, la entrega sacrificial que Él tenía, el amor por los perdidos, y por otro lado las mentiras de un Pedro defendiendo su vida, para cuidar su vida, ¿verdad? Y también recordamos que veníamos de estudiar los capítulos 13 al 17, que es la última noche que Jesucristo pasa con sus discípulos, e inmediatamente, como dice 18.1, dice: habiendo dicho todas estas cosas, todas las que le enseñó, y la oración final, pasa
a este capítulo 18. Entonces, leamos allí en nuestra Biblia, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaban Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los días, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Oremos, hermanos. Amado Padre, venimos a ti en esta mañana, Señor, una vez más, a dejar nuestras cargas sobre ti, a pedirte que tú puedas poner en nosotros paz, concentración, sabiduría, que podamos ver en estos versículos, Señor, tu gran amor y fidelidad hacia nosotros, pero que también, Señor, podamos ver cuán infieles somos nosotros, Señor. Cuántas veces hemos estado en el lado equivocado, pero tu amor y tu gracia son más fuertes, Señor. Y tú venciste, aunque te vamos a ver allí en estos pasajes atados, Señor, en un juicio ilegal, tú venciste. Y es por ello que hoy nosotros podemos estar aquí, Señor. Confiamos en tu amor, confiamos en tu guía y en tu dirección, Señor. Necesitamos conocerte cada día más. Ayúdanos en esta mañana a comprender las verdades de tu palabra, Señor. Y guía a mis hermanos, Señor, a la concentración, a que podamos estar acá con un corazón limpio, con una conciencia limpia, con una concentración, Señor, que provenga de ti. Y que la sabiduría que viene de lo alto, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros. Guíame, Padre amado, en la verdad. Ayúdame a hablar tu verdad. Humildemente estamos acá reconociendo que sin ti nada somos, Señor, y que necesitamos depender minuto a minuto de ti, cada día más, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos allí el estudio, dice versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Este destacamento de la compañía de soldados que veíamos la semana pasada, que había llegado allí a rodear a Jesucristo, iba acompañado por el tribuno, como dice allí, la compañía de soldados, el tribuno, que era encargado de aproximadamente 1000 soldados, y los miembros de la fuerza policial del templo. Estos fueron los que agarraron y ataron a Jesucristo. Y nos podemos llegar a preguntar qué tan mal o qué había hecho Jesucristo hasta ese momento, si fue un hombre que no resistió, que no puso, violencia
¿Por qué tanta fuerza y tanto recurso humano militar para apresar a este hombre inocente? Recordemos que los líderes judíos, los religiosos en ese tiempo, ellos se debían al Imperio Romano, que era quien comandaba a Jerusalén en ese tiempo, ¿verdad? Y ellos se debían a estos líderes del Imperio Romano. Y sus puestos estaban corriendo peligro. En ese momento, si había una revuelta en Israel a causa de este Jesucristo que decía ser el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, si había una revuelta en Israel, los líderes religiosos iban a ser depuestos por el Imperio Romano. Si el pueblo no se mantenía en orden, era lo que iba a pasar. Entonces dice allí que prendieron a Jesús y le ataron. Pero aquí hay que tener algo en cuenta, hermanos. No es el cordel o la cuerda o las cadenas las que están teniendo a Jesucristo atado. Es el sometimiento al amor incondicional y a la obediencia de su Padre lo que mantiene a Jesucristo allí atado. Es su amor y su obediencia lo que le ataron no solamente allí a ir a ese juicio, sino también a permanecer así hasta ir a la cruz. ¿Y por qué quiero que prestemos atención en este detalle? Porque Jesucristo en la Escritura nos dice que es el Cordero perfecto, ¿verdad? El Cordero sin mancha. Y vayan allí a Génesis capítulo 22, versículo 9. Les voy a dar un poquito de tiempo porque mi esposa siempre dice que los mando a ir y no los espero. Génesis capítulo 22, versículo 9. Y veamos cómo esto de que le ataron va más allá de solamente tenerle allí atado porque era un preso, pues Jesús no había puesto resistencia, él se había entregado. Digamos, su hora ya había llegado y él lo sabía. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y fíjense, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y nosotros sabemos qué ocurre después, ¿verdad? El Señor, Dios, se proveyó de un cordero, ¿verdad? Y esto nos hace ver a nosotros de que Jesucristo iba a ser ese cordero que debía ser atado. Por eso Juan expone allí en este evangelio que fue atado, ¿verdad? Porque pareciera ser un procedimiento normal cuando llega un policía a buscar a una persona que es culpable de algo o que está siendo sometido a un juicio. que hacen? Le ponen unas esposas, ¿verdad? Pareciera ser un procedimiento normal ante un arresto, pero aquí, como les digo, tiene un significado mucho más grande. Juan en el capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y fíjense lo que dice Juan, dice: y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tal como se había atado a Isaac en el Antiguo Testamento y tal como se ataban a los sacrificios en el Antiguo Testamento durante la Pascua, así también debía ser atado, ¿quién? El Cordero de Dios, Jesucristo, para ser llevado al sacrificio final. Ahora, Jesucristo dice allí iba a ser presentado ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Este iba a ser presentado ante el sumo sacerdote. ¿Para qué? No solamente para emitir este juicio injusto, sino también para su revisión. Recordemos que en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote quien hacía la revisión de los sacrificios para determinar que no tuviera mancha, que fuera perfecto para ese sacrificio y poder cubrir así los pecados del pueblo. Entonces dice que Anás era el suegro de Caifás, lo llevaron primeramente a él, y Caifás era el que era el sumo sacerdote. Pero parece ser que Anás tenía tanto o más poder que el mismo sumo sacerdote en ese momento. Ejercía una labor todavía sobre el pueblo todavía lo reconocía como el sumo sacerdote. Y es que Anás había sido el sumo sacerdote durante 11 años en la nación judía. Y según el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes eran vitalicios, eran nombrados de por vida. Pero en este momento en que Israel está bajo el dominio del Imperio Romano, el Imperio Romano era el que ponía a los sumos sacerdotes allí al cargo, adelante. Entonces Anás había sido designado por el prefecto romano Cirineo en el año 6 durante Jesucristo, y luego fue depuesto
durante el año 15, en el año 15 durante Jesucristo, por el predecesor de Pilato, que también lo vamos a ver más adelante. Este Anás luego colocó no solamente a sus hijos, sino que terminó también colocando a su yerno Caifás. Entonces, por ello Juan expresa que también fue llevado a Anás antes que a Caifás, y se lo toma allí en el texto como también el sumo sacerdote. Pero quien era el sumo sacerdote en ese año era Caifás. Anás era el suegro de Caifás. Entonces, como dice el versículo allí, quien, como dice, era el sumo sacerdote ese año. Este Anás colocó a 5 de sus hijos en total en este cargo del sumo sacerdote, y todavía seguía siendo visto por el pueblo como el sumo sacerdote. Ejercía una gran influencia sobre el pueblo. Pero no solamente esto, este Anás también era aquel que vendía los animales en el templo. Y recuerdan lo que hizo Jesús en el templo cuando llegó y vio todo este desorden y toda esta venta. Era este Anás, este orgulloso y corrupto líder, el que era dueño de estas ventas. Y allí en Juan capítulo 2, versículos 13 al 21, vemos que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, ¿qué hizo Jesús? Subió a Jerusalén, ¿cierto? Dice la palabra. Y en el templo halló que vendían de todo, ¿cierto? Palomas, ovejas, bueyes, y que también habían otros que se instalaban a cambiar dinero, los cambistas, ¿verdad? Entonces, haciéndose un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y derribó sus mesas. Dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces, es el dueño de todo esto el que ahora tiene allí adelante Jesucristo, un Anás, aparte de bravo por lo que había Jesucristo hecho, un Anás orgulloso y un Anás que era corrupto. Pero Caifás, dice allí la palabra, que era el sumo sacerdote en aquel año, era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y eso lo podemos ver allí en Juan capítulo 11 del versículo 49, y podemos ver cómo Dios cumple su propósito y cómo Dios sigue allí cumpliendo su propósito. En Juan capítulo 11 versículo 49 vemos que es Caifás el que profetiza en ese momento de que un solo hombre muriera en vez de toda la nación perecer, que era mejor que un solo hombre muriese. Y no solamente esto, allí al final en versículo 53 de este mismo capítulo 11 vemos que ellos ya habían tomado una decisión. ¿Y por qué les decía que el juicio era ilegal? Porque ya habían tomado una decisión. Y si vamos allí al capítulo 11, versículo 53, ¿qué dice? Así que desde aquel día acordaron que matarle. ¿Acordaron que él se defendiese? No, acordaron matarle. Ahora, desde ese día ellos habían acordado matarle con tal de que de sostener, de mantener, de aferrarse allí al poder en el templo, al poder del liderazgo sobre el pueblo de Israel. Ellos no estaban teniendo un celo con la palabra, o como decía nuestro hermano Guillermo en la semana, un celo ignorante de la palabra era lo que tenían ellos. Eran ignorantes porque no reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que era lo que los movía a ellos, su afán de poder, de seguir, de permanecer allí en el lugar del templo. Ahora vamos a ver un cambio en la escena y pasamos de ver a Jesús en custodia de los enemigos a ver a Pedro allí negando a Jesucristo. Y esto está ocurriendo en el mismo patio, ¿ya? Esto está ocurriendo en el mismo patio, solo que ahora Juan cambia el foco. Y por un lado estaba Jesucristo siendo allí aprensado y rodeado de sus enemigos, y por otro estaba Pedro. Y dice la palabra: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera
e hizo entrar a Pedro. Se dice allí que Pedro y otro discípulo, en este caso es Juan, y eso lo podemos confirmar porque Juan nunca se nombró o se autonombró en este evangelio. Lo conocemos como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿cierto? O también si vamos a capítulo 20, entre los versículos 2 y 8, vamos a encontrar esta descripción de ese otro discípulo nuevamente. Pero fíjense que Juan nos dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otros discípulos, pero los otros evangelios, los sinópticos, nos dan un poco más de detalle acerca de este seguimiento. Este no era un seguimiento cercano, un seguimiento que iba allí, yo voy con Jesús, no. La palabra nos enseña en Mateo 26:56 que todos los discípulos, cuando estaba ocurriendo esto allí en el Getsemaní, ellos huyeron. Dice Mateo 26:56, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero luego volvieron a seguirle, uno más cerca del otro. Si seguimos allí en Mateo 26, en el 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y aquí tenemos a un Pedro lleno de temor absoluto, ¿cierto? Ante la prueba, ante el problema, tenemos a un Pedro lleno de temor. Y yo quiero borrar el nombre de Pedro. No es que le quiera quitar nada a la escritura, es que quiero que cada uno posicione su nombre allí, cada uno de nosotros, ¿ya? Lleno de temor, seguía considerablemente a distancia al maestro. Y de aquí parte el problema, hermanos. En Juan 15:5 el Señor nos enseñó que Él era ¿qué? La vid verdadera, ¿cierto? Y nosotros éramos los pámpanos. El que permanece en Él, permanece en mí y yo en vosotros, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podéis hacer. Tenemos aquí a un Pedro que ni estaba, huyó, voy, vengo. Apocalipsis 3:15 nos enseña que no debemos ser tibios. El Señor aborrece eso ahí en el medio. O estamos o no estamos. O somos fríos o somos calientes, pero no hay en el medio. No quiere que nos quedemos allí como que sí, no, yo te sigo, no te sigo, yo te amo, no te amo, no. No quiere que seamos tibios. Dice allí que este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora aquí es probable que este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote por el negocio que tenían sus padres, de la pesca, ¿ya? Por la labor como comerciante en la pesca. Los historiadores hablan de que Juan, el padre de Juan, era quien suministraba el pescado a la casa del sumo sacerdote. Entonces, indudablemente, por lo que él nos dice, que entró con Jesús, luego se devuelve a buscar a Pedro y le dice a la portera que lo deje pasar, indudablemente Juan era conocido allí en ese lugar, era conocido. Pero fíjense la diferencia, Juan no tenía miedo y Juan estaba también expuesto, ¿cierto? Ya habían acordado los líderes que todo aquel que siguiera a Jesucristo también fuese muerto, ¿verdad? Lo habíamos visto más atrás en el estudio del Evangelio de Juan. Pero él no tenía miedo ni que lo reconocieran, ni tampoco que lo reconocieran como allegado de Jesucristo, por lo que pudo entrar, pero Pedro se quedó afuera. Y luego puede hablar Juan para que hagan pasar a Pedro. Entonces es allí en este momento cuando vemos en los versículos que dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Hablando de forma despectiva de Jesucristo. Y entonces es en medio de esta persecución y de esta prueba que Pedro hace, hermanos, su primera negación ante la pregunta de esta portera. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? A lo que Pedro va a responder, no lo soy. Y es interesante porque miren, versículos anteriores Jesucristo había dicho 3 veces, yo soy. En una, para protegerlos a ellos, ¿cierto? Dijo, ¿a quién? Le respondieron, a Jesús de Nazareno, ¿a quién buscáis? Jesús le dijo, yo soy, ¿verdad? Después volvió a decir, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron a preguntar. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, ¿cierto? Esto para resguardar a los discípulos.
Pero a Pedro se le olvidó esto, y también se le olvidó la oración intercesora que Jesucristo había tenido allí en capítulo 17, cuando le pidió al Padre, ¿qué cosa? Que nos guardara del mal, ¿cierto? Que nos guardara del mal. Pero acá está Pedro, Pedro que había intentado defender a Jesucristo a toda costa, desenvainando su espada, cortándole la oreja a Malco, intentando degollarlo, le cortó la oreja, defendiendo al Señor Jesucristo. Este mismo Pedro que versículos anteriores, capítulos anteriores había dicho, mi vida entregaré por ti si es necesario. Este mismo Pedro está acá negando haber estado con Jesucristo durante 3 años, negando haber sido su discípulo. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. No lo soy. 3 años escuchándole, 3 años aprendiendo del maestro, 3 años dependiendo de él, y Pedro dice, no lo soy. Jesucristo ya se lo había dicho allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en versículo 31, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y fíjense lo que responde Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, sacando su espada, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y llegamos acá al arresto. Todos huyeron. Lanzaron una bomba y todos huyeron. Todos dejaron al maestro. Entonces, aquel que se creía fuerte, porque Pedro era así, era temperamental, respondía inmediatamente, no pensaba, no medía. Aquí tenemos a ese Pedro que se apoyó en su propia prudencia, que se apoyó en su fuerza, se creía fuerte, se apoyó en su propia prudencia, en su capacidad, en su temperamento. Y aquí tenemos que todo esto es un caldo perfecto que nos invita a una cosa, al fracaso. Aquel que cree ser algo no siendo nada, dice la palabra, a sí mismo se engaña. Entonces, dependencia total del Señor Jesucristo, lo único que nos va a mantener allí a Él. Pedro intentó aferrarse en sus fuerzas, intentó aferrarse en su propia prudencia, pero no es lo que nos manda la palabra hacer. El Señor Jesucristo le había dicho, permanezcan en mí, y ¿qué hicieron? Todos huyeron a la primera de cambio. Y nosotros hacemos igual. ¿Cuántas veces no hemos negado al Señor Jesucristo? No diciendo yo no soy, pero sí con nuestras acciones, ¿verdad? Sí en nuestra mente, sí con la manera en la que pensamos, sí cómo nos desenvolvemos delante de algunas personas o en ciertos grupos, con tal de que no se nos acuse, de que no se nos señale, ¿verdad? Cada uno de nosotros está allí puesto en los zapatos de Pedro. Esto no es, Juan no lo puso allí, ni la Escritura, ni el Señor Jesucristo hizo que esto se escribiese de esta forma para que nosotros señalemos a Pedro. No, es un recordatorio a nosotros mismos de que si no estamos en dependencia del Señor, de que si no estamos en el lugar correcto, de que si no actuamos bajo su fuerza, todos vamos a terminar igual en algún momento. Ahora, dicen, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Fíjese dónde estaba Pedro. ¿Qué hizo? En vez de irse al lado del Señor y estar acompañándolo allí con él, fíjense lo que hace. Hacía frío, los alguaciles, los siervos, quienes habían apresado al Señor Jesucristo, estaban allí, se calentaban, y también Pedro estaba allí con ellos. Pedro estaba allí con ellos. Entonces este es un aspecto también que debemos tomar en cuenta. ¿Dónde estaba Pedro? Cuando entró, ¿dónde estaba? Ya lo había negado. Y ahora
el hecho de estar aquí en este lugar lo va a llevar a su segunda negación que vamos a ver más adelante. Él estaba allí en pleno, en el medio, en la fogata con los enemigos de Jesucristo. En medio con los enemigos de Jesucristo, los que no eran del mundo. Él estaba allí siendo parte de ese mundo, escuchando las cosas que no debía escuchar. Estaba compartiendo su temor y también habiendo negado al Señor Jesucristo, se puso allí con ellos, con los que no amaban al Señor Jesucristo. Ahora, 1 Corintios 15, vayan allí por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34 nos enseñan algo. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos podamos hacer una pregunta. ¿A dónde huimos cuando estamos en dificultad? ¿A dónde huimos cuando estamos pasando por la prueba? ¿Nos quedamos allí al lado de nuestro Señor Jesucristo o nos vamos a otro lugar donde podemos errar? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Donde nosotros estemos, con quien nosotros nos relacionemos, lo que empecemos a escuchar, eso es lo que va a determinar nuestras acciones, nuestro comportamiento, lo que vamos a empezar a hacer y decir. Entonces, allí dice, no erréis, Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vamos a ver que esto es tangible porque Pedro va a volver a negar a Jesucristo en medio, estando allí con los enemigos de Jesús. Y en Efesios capítulo 5, versículos 6 al 8 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Pedro, no seáis partícipes con ellos. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, anden como hijos de luz, comprobando lo que es que agradable al Señor, comprobando siempre lo que es agradable al Señor. ¿Es esto agradable al Señor? ¿Es esta conversación agradable al Señor? ¿Esto me va a llevar a glorificar al Señor o me va a llevar a negar al Señor? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, con Pedro en esta situación vulnerable, fíjense, vulnerable porque estaba allí perfecto para caer nuevamente, es lo que lo llevaría a la segunda negación, como les digo. Y ahora Juan cambia nuevamente la escena y vuelve allí al interior de la confrontación dramática entre Anás y Jesucristo. Y dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Escuche bien, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Hay muchos aspectos más que hacían de este juicio un juicio totalmente ilegal. Los juicios no se podían hacer durante la noche, ni de la manera apresurada que lo habían hecho con el Señor Jesucristo. Lo ataron, se lo llevaron a Anás y luego a Caifás, y durante esa noche querían ya dar el veredicto. ¿Por qué? Porque estaban en la celebración de la Pascua. Ahora, no se podía hacer de noche. El imputado tenía el derecho de mantenerse en silencio, tal cual como lo escuchamos hoy y lo vemos en los casos, ¿verdad? Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra, ¿verdad? No se podía incriminar a ninguna persona, sino que debían ser interrogados los testigos primero. No se podía llegar a un veredicto sin antes interrogar primero a los testigos. Y esto es parte de la ley. Y ellos se la estaban saltando. Entonces, no se podía incriminar, no se le podía interrogar al imputado, sino que tenían que ser interrogados los testigos. Y ahora,
Pedro pasa de la negación de, Juan pasa de la negación de Pedro a ver ahora a la verdad de Jesucristo. A Jesucristo le hacen una pregunta y él responde enfáticamente que como luz que era del mundo, ¿verdad? Siempre habló en público, nunca habló en secreto. Chicos, perdón. Ya. Ante la pregunta de Anás, él habló que él era la luz del mundo y nunca habló en secreto, sino que habló abiertamente a todos. Pero ¿qué pasa? Ya lo habíamos leído, ¿cierto? Juan 11:53, ellos ya habían acordado matarle. Ellos no querían escuchar absolutamente nada, no había testigo fidedigno que viniera o que valiera en este juicio. Ellos ya habían acordado matarle. Por lo que este juicio no representa un intento como de ver o de defender o de mostrar su inocencia, para nada. Era una simple farsa, era como un trámite, tenemos que hacerlo ya, pero a este hay que darle muerte, ya lo habíamos determinado. Pero otra cosa, ¿recuerdan el ser atado? ¿Quién debía ser atado? El cordero, ¿cierto? Para el sacrificio, para la Pascua. Ahora, también era necesario que el cordero fuese hallado sin mancha, sin culpa, ¿verdad? No había evidencia contra él, no había ni siquiera testigos. Después más adelante vamos a ver que se consiguen unos testigos falsos, pero no había una verdad que confirmara lo que ellos estaban diciendo, porque Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado. Amén. Entonces no había evidencia contra él, y la ley judía protegía al acusado, como les decía, de forzarlo a testificar en contra de sí mismo, que era lo que él estaba queriendo hacer. Y es en medio de este conocimiento pleno y de todas las cosas, como ya lo habíamos visto allí en versículos anteriores, que Jesucristo conocía todas las cosas. Este conocimiento pleno también incluía el conocimiento de la ley, por lo que él viene a hacerle ahora un recordatorio y les dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, ante ese conocimiento de la ley, él le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Jesús no es que buscase defenderse, hermanos, en este caso. Él no busca defenderse, sino que busca dejar expuesto totalmente la maldad, la mentira, la hipocresía de estos líderes religiosos, quienes decían por un lado amar la ley y sujetarse a ella y defender todas estas cosas por el celo ignorante de Dios, y por otro lado, ¿qué estaban haciendo? Cerrémosla y ya está el veredicto hecho. Entonces, tal como dice allí Isaías, esto no es que vaya en contra de lo que dice Isaías 53:7 acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él angustiado es y afligido, y dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enfatizo, no es que Jesús se estuviese defendiendo. Jesucristo lo que quería mostrar acá era la maldad y el pecado del hombre. Era lo injusto que era este juicio a él. No es que él estuviese diciendo: suéltenme, yo no soy culpable, yo no tengo nada que hacer aquí, porque eso no es lo que vemos. Jesucristo sigue allí atado, y él lo que les está diciendo con la verdad, con la palabra de Dios, con la verdad, que sus corazones están mal, hipócritas. No había ninguna falla en la respuesta de Jesucristo. Pero a cambio, ¿qué pasó? ¿Qué recibió él? Una bofetada de un alguacil, que nadie se la mandó a dar. Desde antemano no vemos al sumo sacerdote diciendo: golpéenlo, para nada. Nadie lo mandó a hacerlo. Él solamente, queriendo agradar a su amo, en un acto desesperado, buscando un favor, quedando bien delante de ellos, golpea a Jesucristo. Golpea a Jesucristo.
Pero fíjense, el Señor no es que se defendió. El Señor no se defendió. Y por eso Pedro va a escribir allí luego en su primera carta, en Primera de Pedro, vayan allí, capítulo 2, versículos 22 al 25. Pedro va a hacer esta conclusión hermosa, guiado allí por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 25. A diferencia de Pedro que llegó y sacó su espada, el Señor aquí mantiene la calma, la humildad. Y Pedro va a decir: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Todo lo que él hablaba era verdad. Quien cuando le maldecía, ¿qué dice? No respondía con maldición. Subraya eso allí en su Biblia. Quien cuando le maldecían, cuando estaba siendo golpeado allí sin causa justa, no amenazaba, no respondía con maldición. Sino ¿qué cosa hacía Jesucristo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Porque nosotros ciertamente éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces Jesucristo, con todo el poder que tenía, que ya hemos escuchado que podía traer una legión de ángeles, ¿cierto?, para que lo liberaran de allí, de ese lugar, no fue lo que él hizo. No maldecía, no se defendió, no abrió su boca, sino que hizo todo lo contrario. Entonces, si Cristo estaba en lo incorrecto, como le preguntan allí, si he hablado mal, testifiquen que estoy mal. Si Cristo ciertamente hubiese estado en lo incorrecto, debían corregirlo, no golpearlo. No se podía golpear a ningún imputado. Era ilegal golpearlo. Entonces, impotente Anás, al no encontrar absolutamente ninguna mancha en el Cordero de Dios, ¿qué hace? Nada certero había en este hombre que lo inculpara. Ahora, inconscientemente, determinando que era inocente, que no había nada de qué culparle, ¿cierto?, de que era un cordero sin mancha ni contaminación, ahora le envía atado a Caifás, que era este último, Caifás, el sumo sacerdote de ese año, quien podía realizar todas las acusaciones delante de Pilato. Era él el que podía llevar esta causa ante Pilato. Y volvamos allí a Primera de Pedro 1, 19, 20, porque con esto se acaba este primer juicio preliminar, este primer acto. Dice Pedro allí en primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 20. A Jesucristo no se le encontró absolutamente nada, no hay ninguna conclusión acá de algún mal que él hubiese hecho. Su respuesta solo habló la verdad y protegió a sus discípulos. Recuerdan que le había preguntado por sus discípulos y su doctrina. Y Jesucristo no respondió acerca de sus discípulos, los mantuvo allí en cuidado, ¿verdad? Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estaba más que claro, hermanos y queridos oyentes, que Jesucristo era el Cordero perfecto que debía ser sacrificado por nuestros pecados, que había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ahora, como les decía, Jesucristo mantuvo allí a sus discípulos fuera de sus respuestas, los protegió en contraposición. Juan va a volver a mostrar allí más adelante la segunda negación de Pedro. Jesucristo insiste en mantenernos, en cuidarnos, porque era lo que él había pedido al Padre, porque era lo que tenía que hacer, que ninguno se perdiera, pero en contraposición nosotros estamos allí a momentos de poder negarle nuevamente. Entonces leemos que Anás, impotente, dice, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y yo les dije, váyanse quiero que nos vayamos con una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros
ante la prueba. Huimos en nuestras propias fuerzas, negamos a Cristo, buscamos la salida más fácil, la que parece más prominente, más prometedora, aunque no sea la correcta. Queremos subir siempre por la tangente, por la vía fácil. Pero hermanos y queridos oyentes, es cuando somos probados que debemos permanecer aún más en comunión. No estoy diciendo que el resto del tiempo no, sino que es en el momento de la prueba que nuestra fe es allí probada, que debemos permanecer en comunión constante con nuestro Salvador, en oración, meditando en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Satanás está ¿qué? Al acecho, está buscando a quien devorar, a ese que esté en el grupo equivocado, que esté escuchando lo que no debe, que esté haciendo lo que no debe, que esté siguiendo de lejos a Jesucristo, quien no quiera estar allí al frente con Él. Debemos permanecer allí con Él. No sigamos cada uno de nosotros negando a Cristo, como les decía, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Y por otra parte, estos pasajes también nos enseñan a que no solo seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores, como nos dice Santiago. Teníamos allí a los líderes que defendían la ley, que decían el pueblo tiene que cumplirla y todo lo demás, pero que ellos allí, punta en blanco, ¿qué hacían? Omitían la palabra de Dios. Omitían la palabra de Dios. En Deuteronomio podemos ver cómo era que tenía que ser alguien legalmente enjuiciado, cómo debía ser el juicio a una persona, cómo debían ser manejadas las acusaciones contra una persona. Entonces no nos dejemos nosotros consumir por la hipocresía, no hagamos juicios sin veracidad, sin conocer antes la verdad, porque somos fáciles para eso, ¿cierto? Nos ponemos a pensar cosas de nada. Pero es que capaz aquella. Lo mismo que estaban haciendo con el Señor Jesucristo. No había veracidad en lo que estaban haciendo ni diciendo. Entonces, como les decía al principio, este testimonio es una enseñanza que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Les decía en Deuteronomio 19:15, el Señor ordena: no se condenará a nadie a muerte por el testimonio de un solo testigo. No se condenará a nadie a muerte por el testimonio de un solo testigo. En atención a 2 o 3 testigos se hará morir al acusado. Cualquier situación podemos aplicar este pasaje. En cualquier situación que se haga una acusación o se responsabilice a alguien por algo. Y en el Nuevo Testamento, allí en Mateo 18, también el Señor nos dice lo mismo, ¿verdad? Dice: pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que por la boca de 2 o 3 testigos toda palabra sea confirmada. Entonces, Jesucristo es muy claro, ¿cierto? 2 o más testigos. Y aquí estaba él solo. Y aparte de eso lo querían hacer que él hablara y se inculpara. ¿Ya? Es muy fácil, hermano, y yo sé que es muy fácil, y hablo por mí mismo también. Es muy fácil caer en la tentación de hacer alguna acusación contra alguien falsa, infundada, que venga de nuestros pensamientos, de lo profundo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Es muy fácil. Pero es por esto que se nos está dando esta instrucción. En muchas ocasiones no sabemos lo que está ocurriendo detrás de una escena. No sabemos lo que está ocurriendo en la vida de una persona, en la decisión que ha tomado. Y en lugar de eso, nosotros nos ponemos a hacer suposiciones, acusaciones infundadas. Pero la palabra nos manda siempre a buscar la verdad y hacerlo de una forma responsable y respetuosa, convencidos de que de nuestras acusaciones. Ahora, Pedro también allí, creyendo estar firme, fue y cayó en media hora. Por eso cada uno de nosotros vea cómo anda y no crea estar firme, porque podemos ser los próximos a caer. El Señor tuvo misericordia de Pedro, y más adelante vamos a ver una de las restauraciones más hermosas de la palabra de Dios. Por eso todo aquel que cayó, que cometió algún pecado,
Primera de Juan, allí después nos enseña que venga Dios, confiese su pecado y Él será justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Así que hermanos, busquemos la verdad, tenemos la manera de cómo hacerlo, no caigamos en juicios deshonestos, ¿ya? Y siempre de manera respetuosa consideremos al otro como mayor que nosotros. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, todo esto estaba escrito y todo esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese tu plan maravilloso y perfecto. El Cordero sin mancha, el Cordero que no se le encontró defecto, este Cordero que era el que iba a quitar el pecado del mundo, debía ser atado, debía ser presentado ante el sumo sacerdote, debía ser encontrado perfecto, sin culpa, para poder llevar así los pecados de todos nosotros. Y que por medio de la fe, Señor, en ese sacrificio y en su resurrección, pudiéramos tener y disfrutar la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Te queremos dar gracias en esta mañana por tu obediencia y gracias también por tu fidelidad, porque mientras tú decías y mantenías firmemente que tú eras, por otro lado estábamos nosotros negándote. Ayúdanos, Señor, a caminar con integridad, a caminar en santidad por medio de tu palabra, a que no volvamos a tener que negarte nunca más, a que no sean nuestras acciones las que te nieguen, nuestra falta de palabra o nuestras mismas palabras. Ayúdanos a estar rodeados, Señor, como decía mi hermano Guillermo aquí en el Salmos, de la congregación, de los hermanos, de los rectos, para que podamos, Señor, seguir siendo luz, para que podamos hacer el bien conforme a tu palabra. Tú le pediste al Padre que fuéramos santificados en tu verdad, porque sabemos que es la única recta, la única limpia, la única verdadera y la única que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Por ella andamos, en ella creemos, por ella vivimos. Y si esa autoridad, como siempre decimos, Señor, que no sea de la boca para afuera, no nos permita ser hipócritas, sino permítenos ser hacedores de ellas, y lo que sea que haya que cambiar en nuestra vida, Señor, con humildad, presentarnos allí y poder dejar que tú hagas en nosotros, Señor. No somos perfectos, pero fuimos perfectamente perdonados por la fe en Jesucristo. Ahora que podamos vivir como una nueva criatura, porque eso es lo que somos en Jesucristo. Ayúdanos a ser moldeados, Señor, por tu palabra y por el Santo Espíritu que habita en nosotros. Oramos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.